En la ciudad de Cuernavaca, llamada la ciudad de la eterna primavera por el naturalista Alexander von Humboldt a su paso por aquí, se levanta imponente su catedral, rango que obtuvo en 1891. ¿Pero qué es una catedral? Es un rango que hace referencia a ser la sede de una diócesis, la cual está a cargo de varias parroquias dentro de una zona determinada a cargo de un obispo. La palabra viene del griego catedra, que significa silla, haciendo referencia por un lado a la silla del obispo y por otro lado a sus funciones del edificio, ya que además de la liturgia, en él se impartían estudios de teología, gramática y latín. Esto daría origen a las escuelas o estudios catedralicios, evolucionando a las actuales universidades. Este edificio es uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad y está ubicado en la esquina de las actuales calles Miguel Hidalgo y Avenida Morelos en el centro de Cuernavaca. Bienvenidas y bienvenidos. En breve, viaja y aprende sobre la Catedral de Cuernavaca en el estado mexicano de Morelos. Es un edificio que comenzó su construcción en 1525, siendo la quinta fundación franciscana después de las realizadas en la Ciudad de México, Tlaxcala, Huejotzingo y Texcoco, formando parte del conjunto de los primeros monasterios del siglo XVI en las faldas del Popocatépetl, los cuales establecieron el modelo conventual inmediato a la conquista, cuya finalidad fue la evangelización de los nativos, adecuándose a las necesidades de estas tierras y que son patrimonio de la humanidad. Es por esto que la parte más antigua del monasterio fue la capilla abierta de San José, la cual tiene 3 grandes arcos y está cubierta por una nave de cañón corrido y sostenida con columnas con capiteles. La bóveda es nervada con ligaduras y al centro el presbiterio, y a un costado una pintura de San Francisco de Asís. En segundo lugar, comenzó a edificarse el convento de la Asunción de María, seguido del templo, el cual tiene planta de cruz latina, de una sola nave, bóveda de cañón corrido, cabecera poligonal y coro alto. Está orientado con eje oriente a poniente. El acceso norte tiene una puerta porciúncula, propia de los templos franciscanos, la cual al cruzarla en el jubileo el 2 de agosto otorgaba indulgencia plenaria de acuerdo a esta tradición franciscana, ya que a San Francisco le otorgan dicha indulgencia. En su parte superior hay una cruz sobre una calavera que simboliza que Jesús venció a la muerte por crucifixión en el monte Gólgota y representa el Santo Sepulcro en Jerusalén, ya que los franciscanos son los custodios de este importante templo de la cristiandad, además del monograma de María labrado y encerrado en un triángulo que simboliza la Divina Trinidad. El templo en su exterior, como se ve actualmente, es de un barroco muy sobrio, representando los ideales de austeridad de la orden religiosa franciscana. Está realizado con gruesos muros que rematan con almenas y están reforzados por contrafuertes y un botarel, lo que le da un carácter de fortificación y solidez, del mismo modo que la barda atrial. Posee una sola torre que comenzó su construcción en 1713. En ella pueden observarse elementos indígenas, pese a su tardía fecha de construcción. Pero no siempre fue así. Este templo ha tenido posteriores intervenciones en su edificación. Hoy día sorprende la desnudez de su interior, pero anterior a los trabajos de remodelación realizados entre 1957 y 1959, contaba con retablos neoclásicos y demás decoración de la que fue despojado el edificio. Esto con la finalidad de centrar el culto a su eje básico, que es el altar y quien oficia la liturgia, alejando todo lo que distrae de esta concepción arquitectónica. De ahí que solo se dejaran esos elementos, incluido un Cristo en resurrección que cuelga desde las alturas y la escultura de la Asunción de María. Además fueron redescubiertas las pinturas que representan el martirio del primer santo mexicano, San Felipe de Jesús, que datan de una edad más temprana del templo. Si quieres saber más de este santo y sus símbolos, te invito a ver el video cuyo enlace aparece en pantalla. En el bautisterio se puede ver claramente la mano de obra indígena tlahuica, plasmada en los labrados ahí realizados. En parte de lo que fue el convento, se inauguró el 6 de mayo de 2018 el Museo de Arte Sacro de Cuernavaca, donde se exhiben una diversidad de objetos religiosos, como pinturas al óleo,
cáliz, esculturas, relicarios, libros, copas y vestuarios eclesiásticos. La exposición comienza con una pequeña antesala dedicada a la diosa Tonantzin, diosa prehispánica, mediante la cual fue sincretizada en el periodo de evangelización la Virgen de Guadalupe. Muestra de esto es que en 1957, en la remodelación de los altares del Templo de la Asunción, en el de la Virgen de Guadalupe detrás del altar católico se encontró una escultura de Tonantzin, la cual seguramente fue colocada en sincretismo durante la construcción del templo. Posteriormente encontramos diferentes objetos usados en la liturgia católica, como vestimentas con bordados de oro, mitras, un relicario que de acuerdo a la tradición guarda una astilla de la Santa Cruz y cáliz de oro y plata. Después vemos representaciones de San Francisco de Asís. Más adelante se abordan las órdenes religiosas que evangelizaron Morelos y una escultura de San Cristóbal. En la parte de arriba pueden apreciarse pinturas de los 12 apóstoles, la Virgen de Guadalupe y de la vida de la Virgen María. Es un pequeño lugar que vale la pena visitar. Su atrio funcionó como cementerio. Hay que recordar que así era la norma, hasta la entrada en vigor de las leyes de reforma, y pueden verse rastros de este pasado. También cuenta con su característica cruz atrial, la cual conserva su base original cuadrangular, que se cree pudo ser parte de un cuauhxicalli o piedra de sacrificios, colocando encima simbólicamente la cruz, en señal de victoria, ya que este templo en sí se construyó sobre un antiguo templo tlahuica. Lo que fuera su huerto del conjunto religioso actualmente conforma el Parque Revolución. En sus primeras etapas contó también con capillas posas en sus esquinas, que posteriormente fueron reemplazadas por capillas más grandes. La capilla del Tercer Orden de San Francisco de Asís data del siglo XVIII. Es en estilo barroco, pintada en llamativos colores amarillo y rojo. Tiene planta de cruz latina, una sola nave, paredes blancas y azulejos en su parte baja. Su retablo principal es de estilo barroco estípite y está dedicado a San Francisco de Asís, la Asunción de María y otros santos de la Tercer Orden. A sus costados, pinturas de la Santísima Trinidad y de la Pasión de Cristo. La capilla de la Virgen del Carmen data del siglo XIX, es de estilo neogótico en su parte exterior, con arcos y ventanas ojivales y un pequeño rosetón. Es de una sola torre campanario y con un sobrio interior que alberga el retablo neoclásico de la Virgen del Carmen. Al poniente se encuentra la capilla de la Virgen de los Dolores, actualmente en restauración debido a los daños del sismo de 2017, que también afectó a la Catedral de la Asunción, por lo que de igual modo estuvo en restauración con las obras ya concluidas. Este conjunto catedralicio es un lugar que no debes dejar pasar en tu visita a la ciudad de Cuernavaca, Morelos, y se encuentra muy cerca del Zócalo y otros atractivos que este destino ofrece y que veremos en otro video. Suscríbete si deseas ser notificado sobre información turística, histórica y cultural, así como información complementaria para tus viajes. Agradezco tu visita al video y yo me despido hasta la próxima. En breve, viaja y aprende.